Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien y se lo ve también. Perfecto, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Estaba esperando un ratito si llegaba el doctor Gómez, pero veo que no ha llegado, debe estar atrasado en el consultorio, así que vamos a arrancar en honor a los que están presentes a horario. Ya nos hemos visto en algunos teóricos de histología y embriología, pero bueno, por las dudas me vuelvo a presentar. Yo soy Edson Veloso, soy médico especialista en reumatología y enfermedades autoinmunes. Y en esta tarde me toca compartir con ustedes el teórico de farmacología que corresponde justamente a lo que son drogas antirreumáticas e inmunosupresores. Vamos entonces a compartir la pantalla. Bien. Entonces la idea sería que si ustedes tienen dudas o preguntas, yo no tengo problema en que alguno me pueda interrumpir o que pueda hacer uso de levantar la mano en su equipo. Y si no, cada tanto igualmente yo voy a ir recapitulando y este, eh, básicamente abriendo el espacio por si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, para que podamos contestarla, no hay ningún inconveniente. Más o menos cuando estemos promediando la clase vamos a hacer un pequeño recreo virtual, por si alguno quiere ir a tomar agua, quiere ir al baño, quiere, no sé, charlar con el que está al lado. Un breve recreo de 5 minutitos y después vamos a continuar. Bien. Entonces, cuando hablamos de drogas antirreumáticas, fundamentalmente tenemos que tener presente que hay una clasificación, que es una clasificación en realidad que no la van a encontrar en los libros porque es una clasificación personal, digamos. Básicamente a mí me gusta agruparlos de esta manera, a los fármacos antirreumáticos y a las drogas inmunosupresoras, porque quizá nos ayuda mentalmente a organizarnos, ¿no? Y entonces uno puede definir estas drogas en 3 grandes grupos. Por un lado, las llamadas DARMES. DARME es un acrónimo que significa drogas antirreumáticas modificadoras de enfermedad, y ahora vamos a ver en un ratito a qué hacemos referencia con este término, o básicamente qué características tiene que cumplir determinado fármaco para poder ser considerado como un DARME. Dentro de ese grupo, los 4 fármacos que vamos a ver, que son los que todavía se utilizan actualmente, son los antipalúdicos, la sulfasalacina, el metotrexato y la leflunomida. Si ustedes miran los libros, van a ver que hay todavía 2 o 3 más, donde están la del penicilamina, las sales de oro, pero son fármacos que realmente ya no se utilizan, por lo cual no tiene mucho sentido que los estudiemos en esta clase. Después, si alguno quiere conocer un poco la historia, lo puede leer, no hay ningún problema, pero a los fines de ser prácticos y ocupar el espacio en lo que realmente importa y usamos hoy en día, vamos a dedicarnos a hablar solamente de lo que usamos. Después, por otro lado, tenemos el grupo de los inmunosupresores. No significa que los DARME no sean inmunosupresores, de hecho son inmunosupresores, pero la potencia que tienen como inmunosupresores es mucho menor a justamente el grupo central que llamamos inmunosupresores, donde tenemos la satioprina, la ciclofosfamida, la de penicilamina, el mofetilmicofenolato y la ciclosporina A. Y en esta clase solamente nos vamos a referir a los 2 primeros, a la satioprina y a la ciclofosfamida, porque los 3 últimos de esta lista del centro los van a ver cuando hablan de fármacos para trasplantes, que se utilizan también para lo mismo. Y finalmente tenemos el grupo de agentes biológicos, un grupo que cuando empezamos a dar esta clase ya hace 7, 8 años atrás, era el grupo más chiquitito y a lo que menos tiempo le dedicábamos, y con el paso de los años y el advenimiento de nuevas terapias, hoy por hoy prácticamente la reumatología, la inmunología se está volcando cada vez más a este tipo de fármacos, con lo cual van a ver que una parte grande de la clase la vamos a dedicar a lo que llamamos agentes biológicos, y ya vamos a ver por qué. Y dentro de este grupo de agentes biológicos tenemos a la vez distintos subgrupos, como son los inhibidores del TNF-alfa, los inhibidores de las interleuquinas y los fármacos que alteran la llamada transducción linfocitaria. Entonces, dentro de el primer grupo, que son los DARME,
perdón, ahí, vamos a considerar estas 4 drogas, como dijimos, los antipalúdicos, la sulfasalacina, el metrotexato y la leflunomida. Y vamos a empezar hablando, antes de hablar de cada fármaco en particular, de qué es un DARME. Y es básicamente, como yo les decía, un acrónimo que hace referencia a una droga antirreumática modificada de la enfermedad que tiene que tener algunas características para poder ser incluida en este grupo. En primer lugar, saber que ninguna de estas drogas son drogas de acción rápida, sino que requieren un lento comienzo de acción para lograr un efecto clínico considerable. Y es por eso que ninguno de estos fármacos uno los utiliza por menos de 6 a 8 semanas hasta poder decir si funciona o no funciona. Si el comienzo óptimo, o mejor dicho, el pico óptimo de acción, recién uno lo puede evaluar entre, como les decía, 6 a 8 semanas. Por lo tanto, es el tiempo mínimo que uno utilice este tipo de fármacos antes de definir si el fármaco está siendo eficaz o no en el paciente que lo está recibiendo. Tiene que tener un efecto probado sobre los reactantes de fase aguda. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de reactantes de fase aguda, hablamos de fundamentalmente eritrosedimentación y PCR cuantitativa, que son los marcadores de inflamación que nos permiten saber cuán digamos, importante o no es el proceso inflamatorio por el que está atravesando el paciente. Entonces, estos fármacos, sin ser antiinflamatorios, tienen que tener un efecto probado sobre los reactantes de fase aguda. Es decir, con el tiempo crónico de uso, demostrar que disminuyen los reactantes de fase aguda, como la eritrosedimentación y la PCR. Tienen también que demostrar una mejoría en el estatus funcional. Estamos hablando de drogas antirreumáticas. Todas las enfermedades reumáticas, sea cual fuere, y ya vamos a ver el año que viene cuando cursen conmigo Clínica Médica 2, el módulo de reumatología, vamos a ver que independientemente de la enfermedad reumática de la que hablemos, ¿sí? De las más de 50 enfermedades reumáticas que hay hoy por hoy, todas ellas, en mayor o menor medida, comprometen la función física del paciente. Y estos fármacos, entonces, para ser considerados DARMES, tienen que demostrar una mejoría en el estatus funcional. Y también tienen que demostrar disminución de la progresión radiológica valorada por métodos estandarizados. Y esto tiene que ver también con lo que les decía recién, que así como todas las enfermedades reumáticas alteran la función física del paciente, también generan trastornos radiológicos, es decir, cambios en la estructura ósea o articular o muscular del paciente que uno los ve en la radiografía, como puede ser el pinzamiento articular, las erosiones subcondrales, las erosiones subarticulares, la esclerosis subcondral, bueno, un montón de cambios radiológicos que uno ve en las enfermedades reumáticas y que estos fármacos, para ser considerados drogas modificadoras de la enfermedad, tienen que haber demostrado una disminución en estos cambios radiológicos, ¿no? Entonces, esas son las características principales que tienen que cumplir cualquier fármaco que uno lo quiera someter al testeo para poder incluirlo dentro de este grupo que decíamos drogas modificadoras de enfermedad. Entonces vamos a empezar hablando del primer grupo, que son los antipalúdicos. Los antipalúdicos, como el nombre lo dice, son fármacos originalmente desarrollados para el tratamiento del paludismo, o malaria, es exactamente lo mismo. Se conocen 2 antipalúdicos con efectos antirreumáticos, la cloroquina, que es el más viejito, desde el año 1950, y la hidroxicloroquina, desde el año 1978, que es quizá el fármaco que en este momento estamos usando con mucha más frecuencia que la cloroquina en sí. La única diferencia entre ambos tiene que ver con, con los efectos adversos, que son mucho más frecuentes con cloroquina que con hidroxicloroquina. Con respecto a la biodisponibilidad de los fármacos, tienen una amplia biodisponibilidad, en ambos casos son del 75%, o sea que son fármacos que prácticamente solamente uno los utiliza por vía oral. No vienen en forma endovenosa, porque vuelvo a repetir, la biodisponibilidad es muy alta, entonces prácticamente todo lo que uno consume, salvo que tenga algún problema de absorción intestinal, se absorbe en el intestino. Y una gran ventaja que tienen estos fármacos es que tienen una vida media larga, una vida media de aproximadamente 40 días,
lo que hace que una vez que se alcanzan las concentraciones terapéuticas y plasmáticas que uno busca, luego sea muy fácil de mantener esa concentración plasmática, a pesar de que el paciente pueda olvidarse 1, 2, 3, 4 tomas. Como hablamos de un fármaco que tiene una vida media larga, no tenemos mayor inconveniente justamente con el olvido de 1 o 2 tomas de la dosis. Tiene varios mecanismos de acción que se conocen, los antipalúdicos, pero se sabe que uno de los principales mecanismos es la estabilización de la membrana lisosomal. Ustedes saben, si recuerdan de química biológica, que los lisosomas son vesículas que se encuentran dentro del citoplasma de la célula, puntualmente los linfocitos T y los linfocitos B, que son las células bien, digamos, podríamos decir, protagonistas de nuestro sistema inmune y que tienen que ver con las enfermedades reumáticas. Esas células, los linfocitos T, los linfocitos B, tienen una gran cantidad de lisosomas en su citoplasma, y esos lisosomas, están cargados de enzimas proinflamatorias y de sustancias citoquinas proinflamatorias, y el hecho de estabilizar la membrana lisosomal, si bien no hace que se disminuya la producción de estas lisosimas proinflamatorias y de estas citoquinas, por lo menos hace que no se liberen ni al espacio extracelular y por consiguiente al espacio articular. Es decir, que esta función de estabilización de esta membrana hace que disminuya el efecto proinflamatorio de las citoquinas involucradas en las distintas enfermedades reumáticas. También inhibe el metabolismo de los desoxirribonucleótidos, metabolitos que son nocivos también para las articulaciones, y disminuye una interleuquina, puntualmente la interleuquina 10, que si bien no es la interleuquina más frecuentemente involucrada en los procesos reumáticos, hay otras que son más importantes, que ya vamos a ver dentro de un ratito, como la interleuquina 1 o la interleuquina 6, si bien no es la más importante, también tiene su efecto sobre las articulaciones, y el disminuirla favorece un efecto benéfico de esta droga sobre las articulaciones. Las dosis usuales de hidroxicloroquina son de 6.5 miligramos por kilo por día. Habitualmente una dosis de 200 a 400 miligramos es la dosis estándar que utilizamos en los diferentes tipos de tratamiento para las distintas enfermedades que usamos antipalúdicos. Como efectos adversos, lo más frecuente es la intolerancia gastrointestinal, pero no es un efecto adverso que en general obligue a la suspensión del fármaco. Se da aproximadamente en el 10 a 15% de los pacientes, y muchos de estos pacientes resuelven ese malestar ingiriendo la medicación con las comidas, con lo cual, si bien no es una indicación absoluta que tengan una ingesta de comida junto con la medicación, es aconsejable justamente para disminuir los efectos gastrointestinales. Algo que es poco frecuente, pero depende del paciente, suele ser en algún paciente un poco engorroso, es lo que se llama dismelanodermia. La dismelanodermia es el aumento de la pigmentación de la piel, donde la piel, después de cierto tiempo de uso del antipalúdico, se torna de un color amarronado o aceitunado, como si el paciente hubiera estado tomando sol. Este efecto adverso, que en general se da en forma global en todo el cuerpo, no es que aparece por zonas solamente, aunque sí es más común en las zonas que están fotoexpuestas, como el rostro, los brazos o las piernas. No es un efecto adverso grave, vuelvo a repetir, es más un efecto adverso de tipo estético, pero que depende del paciente, obliga a suspender a veces el medicamento. Hay pacientes que no les genera ningún tipo de molestia, al contrario, les gusta inclusive tener ese aspecto como que han estado tomando sol, pero hay otros pacientes que el oscurecimiento de la piel realmente les molesta desde lo estético, vuelvo a repetir, y obliga a suspender la medicación. Una vez que uno suspende la medicación, este efecto con el tiempo vuelve a tener el paciente su piel del color habitual. Y el efecto adverso más grave, podríamos decir, al que más tenemos que prestarle atención en los pacientes que están con tratamientos con antipalúdicos, sobre todo en forma crónica, es a la toxicidad retiniana. Tiene un metabolito activo, la hidroxicloroquina, que se va depositando en la retina con el tiempo prolongado de uso, y en algunos pacientes, un porcentaje menor,
pero que hay que tenerlo presente, en algunos pacientes, menor al 5% de los pacientes que usan hidroxicloroquina, ese metabolito que se deposita en la retina termina generando un cuadro de daltonismo farmacológico, con alteración de la visión de los colores, o disminución del campo visual. Por eso, en todos los pacientes que están recibiendo antipalúdicos es necesario un control oftalmológico cada 6 meses, y de esta forma el oftalmólogo, a través de los estudios específicos que hace de campo visual computarizado y de estudio de la retina, puede detectar precozmente cambios que, aunque el paciente todavía no perciba alteraciones, ya nos pueden hablar esos cambios de toxicidad inminente, y entonces eso obliga a suspender el fármaco, porque tenemos un tiempo en el cual podemos actuar. Obviamente que si el paciente todavía no tiene síntomas, pero sí en los estudios se detecta disminución del campo visual o de la agudeza visual, uno puede, suspendiendo la droga, revertir este efecto adverso. Pero si la toxicidad retiniana se establece y uno no retira el fármaco a tiempo, entonces puede quedar con un problema permanente y significativo a nivel de la vista. Por eso vuelvo a repetir, ¿cómo prevenimos esto? En realidad no hay forma de prevenirlo, solamente haciendo los controles cada 6 meses en todo paciente que está con tratamiento crónico con antipalúdicos, con el oftalmólogo, especificándole al oftalmólogo que lo enviamos al paciente para que se controle porque está en tratamiento crónico con antipalúdicos. ¿Qué es lo que tiene que controlar el oftalmólogo? Un campo visual computarizado y un estudio de la retina. El estudio más completo de la retina es lo que se llama OCT, que es una tomografía muy dirigida hacia la retina, y si no se puede hacer OCT, aunque sea un fondo de ojo, también es válido. ¿Qué contraindicaciones tenemos para el uso de antipalúdicos? Obviamente, un paciente que ya tiene previamente una enfermedad retiniana, no le vamos a dar un antipalúdico sabiendo que le puede generar un problema retiniano, y esa sería la única contraindicación absoluta. Es una droga muy segura en el embarazo, con lo cual no hay que suspenderla en un paciente que la viene usando y de pronto se queda embarazada, porque no vamos a generar ningún tipo de beneficio, y al contrario, los pacientes que suspenden el medicamento durante el embarazo, está demostrado que hay mayor chance de que su enfermedad reumática se reactive si estamos suspendiendo la medicación en un paciente que previamente viene controlado. ¿En qué enfermedades usamos antipalúdicos? En artritis reumatoide, en las espondiloartritis seronegativas, que es toda una familia de enfermedades reumáticas donde se incluye la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la enfermedad de Reiter, las artropatías enteropáticas, etc. En el lupus, es una de las drogas que es de pilar de tratamiento para el lupus. En el síndrome de Sjögren, es una enfermedad reumática que afecta fundamentalmente las mucosas y las articulaciones, y en las formas de artrosis que son erosivas, no en las artrosis generalizadas, sino solamente en las formas erosivas. Esos son los usos más comunes donde se usa el antipalúdico en enfermedades reumáticas. ¿Hasta acá hay alguna pregunta con los antipalúdicos antes de pasar a otra droga? ¿Ninguna pregunta? Bien. ¿Me están escuchando bien? Por las dudas chequeo. ¿Alguno que me pueda decir si me están escuchando o no? Sí, profe, Sí, profe, se escucha perfecto. Se escucha bien, profe. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, seguramente habrán escuchado con el tema del coronavirus también, que en un primer momento hubo todo un auge con el tema de los antipalúdicos, fundamentalmente la hidroxicloroquina, y justamente tenía que ver básicamente esta observación por el hecho de que uno de los efectos que se conoce de la hidroxicloroquina, como les mencionaba, con respecto a la estabilización de la membrana lisosomal, la membrana lisosomal es muy parecida a la membrana alveolar, y entonces había una hipótesis que decía que estabilizando la membrana alveolar, las personas, digamos, que adquirían coronavirus podían disminuir el paso de la vía aérea tubular hacia justamente la microcirculación y a los capilares sinusoides del alvéolo, por este efecto de la
estabilización de la membrana alveolar, bueno, una teoría que nunca se terminó de comprobar y claramente después aparecieron estudios mucho más serios y con mucho más rigor metodológico que hablaban de que no hay un efecto beneficioso de la hidroxicloroquina en los pacientes que ya están infectados por coronavirus. Y sí, lo que parecería ocurrir, y esto está, hay varios trials en este momento que se están haciendo, porque otra observación interesante es que los pacientes con enfermedades reumáticas que venían usando antipalúdicos se contagiaban menos que los pacientes con enfermedades reumáticas que no usaban antipalúdicos. Entonces, en este momento se está estudiando un potencial efecto protector del antipalúdico a la hora del contagio. Pero bueno, no son datos que han salido todavía definitivos, pero se los comento porque por ahí lo voy a llegar a escuchar. Bien, pasamos al segundo fármaco dentro de este grupo de dermes, entonces es el metrotexato. El metrotexato es un fármaco que realmente desde que apareció cambió realmente el curso de las enfermedades reumáticas. Es el Nobel, les podría decir, de los fármacos en reumatología, porque hasta antes de la aparición del metrotexato no había prácticamente ningún fármaco que pudiera detener las enfermedades reumáticas. La hidroxicloroquina por sí sola es muy buena para enlentecer el proceso, pero no para detenerlo. Pero el metrotexato sí logró detener la enfermedad distintas enfermedades reumáticas, inhibir la progresión radiológica, mejorar completamente el estatus funcional, es decir, fue un antes y un después el tratamiento de las enfermedades reumáticas a partir del uso del metrotexato, que no es una droga tampoco originalmente formulada para enfermedades reumáticas, ¿sí? Los reumatólogos nos hemos servido mucho de otras especialidades. En el caso del metrotexato es una droga originalmente formulada para tratamiento de algunos tumores, pero que en reumatología, a dosis mucho más bajas a las que se utilizan en quimioterapia, ha demostrado claramente tener un efecto DARME. Es un inhibidor de la hidrofolato reductasa y de la transformilata de la CIAR, que es una enzima intracelular muy comprometida con el desarrollo de la cascada inflamatoria mediada fundamentalmente por linfocitos T, y aumenta los niveles intra y extracelular de adenosina, que es una enzima, la adenosina, justamente antiinflamatoria, que inhibe las citoquinas proinflamatorias. El metrotexato tiene muchas ventajas. Una de las grandes ventajas que tiene es que puede ser administrado tanto por vía oral como subcutánea o intramuscular. Y si bien la biodisponibilidad del mismo por vía oral es alta, cercana al 70%, en algunos pacientes que no le alcanza con la vía oral o que tienen intolerancia a la vía oral, se puede administrar en forma subcutánea o intramuscular, llegando casi un 100% de biodisponibilidad. Tiene muchos mecanismos de acción que están ya demostrados claramente que trabajan de esta manera en forma intracelular, como es impedir la proliferación de los linfocitos, fundamentalmente linfocitos T, que son los que más están involucrados en enfermedades reumáticas. También induce la apoptosis de las células proinflamatorias, es decir, se mueren más rápido. Y suprime la activación de las moléculas de adhesión. Ustedes saben, las moléculas de adhesión son sustancias que una vez que se desarrolla la cadena inflamatoria o la cascada inflamatoria, se liberan en los sitios donde hay inflamación para reclutar más neutrófilos y más linfocitos y de esa manera sostener la actividad inflamatoria local. Al suprimir la actividad de las moléculas de adhesión, este reclutamiento de neutrófilos y linfocitos es menor, con lo cual el proceso inflamatorio dura menos tiempo en el lugar donde se produjo. La dosis de metrotexato que se utiliza habitualmente en enfermedades reumáticas, vuelvo a repetir, es mucho más baja esta dosis que en oncología. En enfermedades reumáticas va de 7,5 a 30 miligramos por semana, y este es otra gran ventaja del metrotexato, y es que uno lo administra en una única dosis semanal, con lo cual, pensando en que las enfermedades reumáticas son enfermedades que no se curan en general, que son enfermedades que el paciente las tiene para toda la vida, uno tiene que tratar de buscar estrategias de adherencia al tratamiento, es decir, que el paciente logre en el tiempo sostener el tratamiento sin que le genere efectos adversos o malestar, o simplemente se canse de usar medicamentos. Y este fármaco tiene esa gran ventaja, que al ser administrado solamente una vez en la semana, lo deja al paciente libre de fármaco los otros 6 días, con lo cual la adherencia al tratamiento es excelente. Los efectos adversos
más frecuentes, obviamente, siempre son los gastrointestinales, pero no, vuelvo a repetir, no obligan a la suspensión del fármaco, porque en el caso de un paciente que no logre tolerarlo ni siquiera tomándolo con alguna comida, uno tiene la vía subcutánea o intramuscular como opción, con lo cual de esta forma saltea la vía gastrointestinal y evita esos efectos adversos. Sí, hay que considerar que sobre todo con las primeras dosis y sobre todo si uno empieza de entrada con una vía parenteral, es decir, subcutánea o intramuscular, puede aparecer un síndrome pseudogripal, es decir, el día que el paciente recibe la dosis, sentirse como que se está por engripar, con fatiga, con mialgias, con artralgias. Habitualmente esto, como les decía, se ve solamente con las primeras dosis, 3, 4 dosis, y después, una vez que el cuerpo se acostumbra, deja de ocurrir. Y simplemente hay que advertírselo al paciente, no dura más de 48 horas. El paciente puede utilizar paracetamol para contrarrestar un poco esos síntomas, pero no debiera tener ningún otro tipo de complicación. A lo que sí hay que darle más importancia es a los efectos adversos que siguen ahí en el listadito, tanto el aumento de transaminasas como la leucopenia. No son efectos adversos frecuentes, fíjense, solamente en el 10% de los pacientes se ve, pero sí son efectos adversos que cuando aparecen obligan a suspender el fármaco. Obligan a suspender el fármaco a punto, ya sea para no generar una hepatitis tóxica o para no generar una mielosupresión que lo exponga al paciente a infecciones oportunistas. Entonces, esto es importante porque todo paciente que está en tratamiento con metrotexato debe realizarse de rutina un hemograma y un hepatograma el año de tratamiento cada 3 meses y luego del segundo año cada 6 meses para vigilar justamente estos dos potenciales efectos adversos y suspender el fármaco preventivamente si uno detecta aumento en las transaminasas o detecta disminución en los glóbulos blancos fundamentalmente. Muchas veces la disminución de la dosis puede ayudar a contrarrestar estos efectos adversos, sobre todo si el paciente está con dosis altas. A veces no hace falta suspender, sino solamente es bajar un poco la dosis, pero en muchos de los casos obliga a suspender el fármaco y a cambiar de tratamiento en estos pacientes. La alopecia es algo menos frecuente, pero que muchas veces también al paciente lo molesta desde lo estético. No es una alopecia global, el paciente no se va a quedar pelado por tomar metrotexato, pero sí realmente, sobre todo a las mujeres, les molesta mucho la caída del cabello y hay alguna estrategia que ahora les voy a mencionar para poder reducir este efecto adverso sin la necesidad de discontinuar o de suspender el metrotexato. Y como efectos adversos raros, la neumonitis intersticial, la nodulosis, es decir, la aparición de nódulos subcutáneos por metrotexato y una incidencia discretamente, mayormente aumentada de linfomas, uno puede encontrar en los pacientes que usan metrotexato en forma crónica. ¿Cuáles son las interacciones de este fármaco? Y en primer lugar me voy a referir al ácido fólico. El ácido fólico es un fármaco que disminuye considerablemente los efectos adversos del metrotexato, con lo cual es una buena interacción. De hecho, claramente está recomendado usar ácido fólico en todos aquellos pacientes que utilizan metrotexato. Todos los pacientes que utilizan metrotexato debieran usar una dosis de 0,5 a 1 miligramo por día, para justamente de esta forma contrarrestar los efectos adversos del metrotexato, y este es el mejor camino que ustedes pueden seguir para poder disminuir el aumento de transaminasas, la leucopenia y para poder también disminuir el tema de la alopecia. Habitualmente también el ácido fólico se da en una única dosis semanal porque es acumulativo, así que no hay que darlo todos los días, y la estrategia más común que utilizamos es dar el ácido fólico al día siguiente que damos el metrotexato. Esto básicamente para que el paciente se acuerde más fácil. En realidad se puede dar cualquier día menos el mismo. La idea es no dar el mismo día el metrotexato con el ácido fólico porque darlo muy seguido está comprobado que el ácido fólico antagoniza el efecto del metrotexato si uno lo da con menos de 12 horas de diferencia. Entonces no hay que darlo el mismo día, es lo único que uno le diría al paciente, no porque le va a hacer mal, sino porque va a inhibir en parte el efecto del metrotexato, pero sí darlo ya las 24 horas siguientes o anteriores, no hay ningún problema, pero como les decía, les vuelvo a repetir, lo pueden usar cualquier día de la semana
solamente no utilizándolo el mismo día que da el metotrexato. El metotrexato interacciona con el alcohol y eso es importante saberlo. Hay que decirle al paciente que no consuma alcohol el día que consume el metotrexato, ¿sí? Porque los dos son hepatotóxicos. En realidad el uso combinado de los mismos aumenta la chance de hepatotoxicidad. Entonces hay que decirle al paciente que no consuma alcohol el mismo día e idealmente ni el día previo ni el día posterior. A la toma de metotrexato. Eso hay que tenerlo bien presente. Y otro fármaco con el que interactúa es con el trimethoprim sulfamethoxazol. Ustedes saben que es un antibiótico bastante frecuentemente usado para tratar infecciones urinarias, algunas infecciones respiratorias y de piel. Entonces, saber que los pacientes que están usando metotrexato no debieran recibir este antibiótico por el riesgo también de hepatotoxicidad por la combinación de ambas drogas. ¿Qué contraindicaciones tiene el metotrexato? Y a la cabeza, y esta es una contraindicación absoluta, es el tema del embarazo. No se puede quedar embarazada la mujer que usa metotrexato y el hombre no puede buscar un embarazo, el hombre que está tomando metotrexato, porque dijimos al principio, dentro de los mecanismos de acción, el metotrexato inhibe la dihidrofolato reductasa, que es una enzima clave para el desarrollo en el bebé del tubo neural. Entonces, si no hay una suspensión de la droga, en el momento que uno decide buscar un embarazo, hay riesgo de malformaciones congénitas, fundamentalmente de defectos de cierre de tubo neural, y este efecto adverso obviamente que es considerablemente mayor en la mujer, pero también si el hombre que está tomando metotrexato deja embarazada a su pareja, está demostrado un aumento del riesgo por más que el fármaco lo esté tomando el hombre. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que saber es que si hay alguna paciente que está tomando metotrexato y se quiere quedar embarazada, lo que debe hacer es suspender el metotrexato 3 meses antes de empezar a buscar el embarazo. ¿Sí? 3 meses antes, o sea, tiene que suspenderlo, seguir cuidándose 3 meses y recién ahí empezar a buscar el embarazo. La insuficiencia hepática es otra contraindicación también absoluta, porque dijimos que es un fármaco que tiene chance de hepatotoxicidad, por lo cual no se lo daríamos a un paciente que ya tiene problemas hepáticos previos. Lo mismo con pacientes que tengan problemas pulmonares previos. Eso raro, pero que puede aparecer es la neumonitis intersticial. Entonces, sobre todo pacientes que tienen intersticiopatías de base, fibrosis pulmonar idiopática o asociada a algún otro trastorno, pero patología pulmonar previa, no debiera recibir metotrexato. Y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, la contraindicación no es absoluta, pero sí debe ajustarse la dosis de metotrexato en la función renal del paciente. Hay una fórmula que es bastante compleja para hacerla y no tiene caso que la aprendan en este momento, pero saber que en los pacientes que tienen insuficiencia renal la pueden usar, pero hay que ajustar la dosis de metotrexato a la función renal del paciente. ¿Qué ocurre en el caso de que una paciente embarazada, una paciente que venga tomando metotrexato se me embarace? ¿Sí? Bueno, lo primero que yo siempre digo que hay que hacer es orar, digamos, cruzar los dedos, o rezarle a quien crean, para que no haya ningún problema con ese bebé. A veces incluso pasa que por más que uno le avisó y le dijo a la paciente de 20.000 formas distintas, que tomando el fármaco se tiene que cuidar, que no se puede quedar embarazada, que hay riesgo de malformaciones, en lo personal me ha pasado hasta ahora 3 veces que pacientes que tomando metotrexato se me han quedado embarazadas. Gracias a Dios, ninguna de estas pacientes ha tenido que lamentar una malformación de algún bebé. Sí tuve una paciente que perdió un embarazo, pero no podría asegurar que fue por el metotrexato, pero podría haber tenido sí alguna injerencia ahí. Pero en estos casos, donde hay que hacer un rescate de emergencia, lo que se utiliza es ácido folínico, es una medicación que se utiliza en forma endovenosa, 1 miligramo por kilo por día por 3 días, y eso reduce significativamente el riesgo de malformación en los chicos. De hecho, el ácido folínico es la forma activa endovenosa del ácido fólico. Bien, ¿en qué patologías usamos habitualmente metotrexato? En artritis reumatoide, en todas las espondiloartritis seronegativas, de las que mencionamos hace un ratito, en las vasculitis autoinmunes primarias
y también en el lupus que tiene compromiso articular erosivo. No en todos los pacientes con lupus, pero sí en este grupito específico que tiene compromiso, como decíamos, articular erosivo. ¿Hay alguna pregunta respecto de esta droga, del metrotexato? Bien. Profe. Seguimos entonces con el siguiente fármaco del grupo de los DARMES, que es la leflunomida. La leflunomida es un fármaco, este no lo robamos de ninguna especialidad, originalmente se desarrolló justamente para el tratamiento de la artritis reumatoide. Es un fármaco que bloquea la síntesis de nuevo de las pirimidinas a través de la inhibición de una enzima que es la hidroorotato deshidrogenasa, y al inhibir la síntesis de las pirimidinas, inhibe justamente estas sustancias que son por defecto proinflamatorias hacia las articulaciones. La leflunomida tiene una biodisponibilidad del 90%, con lo cual solamente existe y se comercializa por la vía oral, no existe en forma endovenosa, y a través de la inhibición de estas pirimidinas tiene varios mecanismos de acción. Bloquea, por supuesto, la proliferación linfocitaria, la consiguiente disminución de la cascada inflamatoria, bloquea también la síntesis de inmunoglobulinas, disminuye la expresión de una interleuquina que es la 1B, que es esta sí, la interleuquina 1 es una de las principales interleuquinas protagonistas de las enfermedades reumáticas. Disminuye también la producción de las mielometaloproteinasas, que también son citoquinas proinflamatorias, e inhibe la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos, ustedes saben, son las células resortivas por excelencia y que en las enfermedades reumáticas están aumentadas en su expresión, lo que favorece muchas veces este aumento en los osteoclastos en las enfermedades reumáticas genera erosiones y deformidades, y uno de los efectos de la leflunomida justamente es inhibir la actividad osteoclástica. ¿Cómo se da la leflunomida? Tradicionalmente se daba una dosis de ataque de 100 miligramos por día y luego se hace un mantenimiento de 20 miligramos por día en forma permanente mientras el paciente recibe la medicación. Hoy por hoy la dosis de ataque prácticamente ha caído en desuso por el hecho de que esta dosis de ataque en más de la mitad de los pacientes generaba serios trastornos gastrointestinales con mucho dolor abdominal, náuseas, vómitos, que realmente hacían que el paciente la pase muy mal y que después se niega a tomar incluso dosis más bajas. Entonces hoy por hoy prácticamente no utilizamos la dosis de ataque, directamente arrancamos con 20 miligramos día, o en el mejor de los casos 40 miligramos por día durante una semana y después bajamos a 20, sabiendo que en realidad lo único que ocurre al no dar la dosis de ataque es que el efecto del medicamento lo vamos a tener no a las 2 semanas, sino a las 4 semanas, es decir, tarda un poquito más en hacer efecto, pero por lo menos no le metemos miedo al paciente al no sentir ningún tipo de efecto adverso gastrointestinal. El resto de los efectos adversos son muy similares al metrotexato, muy similares, es igualmente de hepatotóxico el metrotexato y mielotóxico, con lo cual hay que hacer el mismo seguimiento trimestral el primer año y semestral a partir del segundo año con hemograma y hepatograma en todos los pacientes que están recibiendo leflunomida. La alopecia también es un efecto adverso que puede aparecer y lamentablemente en este caso, si es muy molesto, obliga a suspender el fármaco porque no podemos contrarrestarlo, como en el caso del metrotexato que teníamos el ácido fólico, acá no tenemos un antagonista como para contrarrestarlo. Interacciona con el alcohol y con el metrotexato, en ambos casos aumentando el riesgo de hepatotoxicidad, con lo cual es importante decirle al paciente que usa leflunomida, esta se da todos los días, hay que darla en forma diaria, que no consuma alcohol preferentemente, y hay que tener mucho cuidado cuando uno lo asocia con metrotexato. Hay algunas enfermedades reumáticas en algunos pacientes que se tornan muy agresivas, fundamentalmente algunas formas de artritis reumatoide, y uno muchas veces la única forma que tiene de frenar esa enfermedad y de que el paciente no esté dolorido, ni inflamado, ni se deforme, es combinando los dos medicamentos. No es algo que no se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado con la interacción, sobre todo durante los primeros meses, hacer un seguimiento más estricto de la parte hepática.
Las contraindicaciones, al tener los efectos adversos muy similares al metrotexato, son muy parecidos. No se puede utilizar en el embarazo porque genera malformaciones en un porcentaje importante de pacientes. La hipertensión no controlada también es una contraindicación porque en los pacientes que no son hipertensos no se ha visto que este medicamento genere hipertensión, pero sí se ha visto que en los pacientes que son hipertensos no controlados empeora todavía más el cuadro hipertensivo del paciente. Con lo cual es muy importante chequear que el paciente esté normotenso antes de comenzar un tratamiento con leflunomida. La enfermedad hepática previa obviamente no permite el uso de este medicamento, sabiendo que es un fármaco hepatotóxico, y la insuficiencia renal, al igual que en el caso del metrotexato, obliga a ajustar la dosis de acuerdo a al porcentaje de función renal que el paciente tenga. En el caso de una mujer que se me quede embarazada, o de una hipertensión no controlada, o de que se me trastorne mucho el hígado y yo deba utilizar un tratamiento de rescate, en estos pacientes puedo utilizar dos tipos de medicamento: la colestiramina, 8 gramos 3 veces por día por 10 días, o el carbón activado, 50 gramos 4 veces por día por 10 días. Ambos medicamentos lo que hacen es evitar la absorción de la leflunomida que se encuentre o en el tubo digestivo o en la pared del intestino. En general, lo que uno encuentra en tubo digestivo y en la pared intestinal es lo de los últimos 3 o 4 días, ¿sí? Con lo cual, si el paciente viene crónicamente utilizando este fármaco, realmente es un problema tratar de lavarlo porque no existe un rescate tan eficaz como es el ácido folínico para el metrotexato. En este caso, todo lo que podemos hacer es rescatarlo en los últimos 3 o 4 días y no más. Lo que el paciente usó de antes ya está circulando en sangre o está depositado en los tejidos y no lo podemos lamentablemente retirar. Y este es un fármaco que se utiliza en artritis reumatoide y en espondiloartritis seronegativas, como la artritis psoriásica fundamentalmente o la espondilitis anquilosante. Bien. Pasamos entonces al cuarto grupo cuarto fármaco dentro de este grupo de dermes. Este es el último fármaco dentro de este primer grupo, que es la sulfasalacina. La sulfasalacina es un fármaco viejísimo, fue formulada en 1938 como una combinación de la sulfapiridina y el ácido 5-aminosalicílico, y dentro de los mecanismos de acción, específicamente en enfermedades reumáticas, tiene varias acciones intracelulares que son muy interesantes de conocer, como la reducción del reclutamiento de neutrófilos en las articulaciones inflamadas, justamente porque también suprime las moléculas de adhesión. Inhibe la producción de varias interleuquinas, la 1, la 2, la 6, la 22 y la 12. Dentro de estas, la 1 y la 6, ya lo habíamos mencionado, son las principales interleuquinas en artritis reumatoide, con lo cual tiene un efecto muy importante en esta enfermedad. También inhibe la proliferación fibroblástica y de células endoteliales, con lo cual se puede utilizar en algunas enfermedades cutáneas. Uno de los grandes defectos que tiene este fármaco es que su biodisponibilidad es muy baja, solamente el 10%. Y la primera pregunta que uno sería, bueno, si tiene una biodisponibilidad tan baja, ¿por qué no se utiliza la vía parenteral, la vía endovenosa o la vía subcutánea? Porque realmente no existe. Ninguna empresa farmacéutica se ha dedicado a producir sulfasalacina en forma parenteral, con lo cual la única opción que tenemos hoy para uso de la misma es la vía oral, y este es un gran problema porque fíjense, la dosis es de 1.5 a 3 gramos por día y la pastilla, que encima es una pastilla grande, no es una pastillita chiquita, es una pastilla del tamaño de un ibuprofeno de 600 miligramos, para alguno que puede haber tomado ibuprofeno 600, cada pastilla tiene 500 miligramos, o sea que estamos hablando de que el paciente tiene que consumir de 3 a 6 comprimidos por día. Si uno lo compara con metrotexato o con leflunomida para el tratamiento de una artritis reumatoidea, el efecto es igual de bueno, o sea, es igual de potente que un metrotexato. Lo que pasa que a la hora de elegir un tratamiento crónico y ofrecerle al paciente una pastilla que uno usa una sola vez por semana versus tener que tomar 4 a 6 comprimidos por día, claramente
en realidad ni se lo ofrecemos, ni le ponemos al paciente la opción, sino que directamente usamos metrotexato. Por eso es un fármaco que se ha dejado bastante de usar. No porque sea malo, ni porque tenga efectos adversos serios, porque en realidad tiene algunos que vamos a mencionar, pero no son serios, sino por la incomodidad de la cantidad de pastillas que hay que darle al paciente cada día. Dentro de los efectos adversos, entonces, obviamente los gastrointestinales son los más frecuentes por la cantidad de pastillas que hay que darle al paciente. Las náuseas con vómitos ocasionales y pérdida del apetito llegan hasta el 25%, pero esto se reduce considerablemente cuando uno titula la dosis. Es decir, si sé que le tengo que dar al paciente 4 comprimidos por día, pero arranco de a 1 y le voy diciendo, mira, tomate 1 por día durante 4 días, de aquí a 4 días agrega un segundo, después de 4 días agrega un tercero y recién después de 4 días agrega un cuarto. De esa forma, titulando la dosis, se hace mucho más tolerable y el paciente puede utilizarlo. En algunos pacientes puede aparecer un rash cutáneo similar a una urticaria, muy pruriginoso, sobre todo que es muy fotosensible, o sea que es peor cuando el paciente se pone en el sol, y esto realmente obliga a la suspensión del medicamento, porque si bien no es un efecto adverso grave, si realmente el paciente lo molesta mucho desde lo estético, desde lo molesto que es que esté con mucha picazón, ¿no? La diarrea, como consecuencia de la cantidad de pastillas, también puede ocurrir y muchas veces también obliga a suspender el fármaco. Y algo que hay que saber, sobre todo en los hombres que utilizan sulfasalacina, es que puede generar un cuadro de oligospermia reversible. Con lo cual, en un paciente varón que esté buscando ser papá, es un fármaco que uno evitaría. O en un paciente que lo venga recibiendo y que plantee la necesidad de ser padre, uno lo suspendería y buscaría otra opción mientras el paciente busca ser papá, porque si no, digamos, lo va a intentar y probablemente fracase en el intento. Como efectos adversos raros de la sulfasalacina tenemos la hepatotoxicidad y la mielotoxicidad. No son tan frecuentes como con metrotexato y con leflunomida, pero sí obliga a hacer un seguimiento con un hepatograma y un hemograma también cada 3 a 4 meses en todos los pacientes que estén recibiendo sulfasalacina. Y tiene una contraindicación absoluta, que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta deficiencia enzimática es una deficiencia que se diagnostica en la infancia, por lo tanto no vamos a ver pacientes adultos que no sepan que tienen este problema. Se diagnostica en la infancia a partir de lesiones graves de la piel similares a una quemadura, pero sin que el paciente haya estado expuesto a una quemadura. Y en estos pacientes no hay que utilizar sulfasalacina porque agrava su trastorno cutáneo. Y es una droga, junto con la hidroxicloroquina, que es muy segura en el embarazo. No hay necesidad de retirarla, por lo tanto, en pacientes mujeres que estén con necesidad de ser tratadas por alguna enfermedad reumática, por ejemplo una artritis reumatoidea, una artritis psoriásica, y que se quieren embarazar, uno sabe que no puede usar metrotexato, no puede usar leflunomida por estas contraindicaciones que habíamos hablado, pero entonces tenemos ahí la hidroxicloroquina o la sulfasalacina como opciones seguras para poder ser usadas en el embarazo. Interacciona con la digoxina. La digoxina es un fármaco, seguramente ya lo habrán visto, para tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de algunas arritmias, disminuyendo la absorción de la misma, por lo cual uno tendría que evitarla en un paciente que use digoxina, y si no nos queda más remedio que usarla, avisarle al cardiólogo de ese paciente que probablemente tenga que aumentar la dosis de la digoxina. Y se usa entonces en artritis reumatoide, en las espondiloartritis seronegativas, en algunas formas de artritis juveniles y en algunas patologías oftalmológicas, fundamentalmente las que tienen que ver con procesos inflamatorios anteriores, como la uveitis anterior aguda. Bien, hasta acá con los DARMES, con este primer grupo. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este grupito de 4 drogas que charlamos hasta acá, si hay alguna duda o algún comentario que alguno quiera hacer. Profe, Sí. el metotrexato se da semanal, sea la vía por la que se da cualquiera de las 3. Sí, tanto la vía oral como subcutánea como intramuscular habitualmente se dan en forma semanal. La vía intramuscular, que a veces que sabemos que tiene un poquito más de biodisponibilidad,
En algunos pacientes que están muy bien controlados, uno a veces lo estira un poco inclusive, ¿viste? Lo podemos dar cada 10 días o cada 14, la intramuscular. Pero no es la regla es que se dé semanal, digamos. Gracias. Bien. Bueno, pasamos entonces al grupito de los inmunosupresores. Dentro de este grupito, les mencioné al principio de la clase que vamos a hablar solamente de los dos primeros, de la azatioprina y de la ciclofosfamida, porque los otros tres los van a ver cuando hablen de fármacos para trasplante. Así que vamos a hablar de estos dos que son los más utilizados, por otro lado, en algunas enfermedades autoinmunes y reumáticas. La azatioprina es un derivado de la 6-mercaptopurina, que es una enzima que naturalmente nosotros producimos, que en algún aspecto tiene una forma de acción, un mecanismo de acción parecido a la leflunomida, inhibe la síntesis de novo de las purinas, la leflunomida y las pirimidinas, pero ambas, las purinas y las pirimidinas, tienen efectos muy nocivos con las articulaciones. Y al inhibir la síntesis de novo de las purinas, inhibe indirectamente la proliferación celular, fundamentalmente de los linfocitos de tipo T. La dosis de azatioprina comúnmente utilizada es de 1 a 3 miligramos por kilo por día. Los comprimidos de azatioprina vienen de 50 miligramos, así que dependiendo un poco del peso del paciente, utilizamos de 1 a 4 comprimidos por día. Y dentro de los efectos adversos más comunes que tenemos que conocer de la azatioprina está la leucopenia, con lo cual esto obliga a todo paciente que está con azatioprina, por lo menos durante el primer año de tratamiento, también en forma trimestral, a tener un hemograma para controlar sus glóbulos blancos. La hepatotoxicidad está descripta, aunque es un efecto adverso poco frecuente, pero está descripta. La alopecia y un efecto adverso raro, pero que hay que tenerlo presente en todo paciente que está con azatioprina y de pronto presenta dolor abdominal agudo, es la aparición de pancreatitis aguda, como consecuencia de la droga, fundamentalmente aquellos pacientes que están utilizando dosis altas, dosis de 150 a 200 o más miligramos por día. Dentro de sus contraindicaciones, por lo que ya habíamos hablado, de la chance de generar hepatotoxicidad, está la insuficiencia hepática, y una interacción importante que tienen es con el alopurinol. El alopurinol es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la hiperuricemia o la gota, es decir, el exceso de ácido úrico, y la combinación de azatioprina con alopurinol aumenta exponencialmente el riesgo de hepatotoxicidad, con lo cual en un paciente que esté necesitando tratamiento para disminuir el ácido úrico y que ya venga con azatioprina, uno debiera usar otra droga distinta del alopurinol, o si el paciente ya viene con alopurinol, uno debiera plantearse el uso de otra alternativa en lugar de la azatioprina. La azatioprina la usamos mucho en el lupus, ya sea lupus fundamentalmente que tenga compromiso renal o neurológico, y en las vasculitis, tanto en las vasculitis cutáneas como en las vasculitis sistémicas. Ya ustedes saben que las vasculitis autoinmunes es toda una familia de enfermedades, donde hoy por hoy ya hay más de 14 formas de vasculitis descriptas. No es el objetivo de esta clase describir cada una, simplemente mencionarles que en la gran mayoría de las vasculitis, la azatioprina es una de las opciones que se utiliza para el tratamiento de las mismas. Bien, y el segundo fármaco dentro de este grupito de fármacos inmunosupresores per se es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un fármaco alquilante que deriva del grupo de las mostazas nitrogenadas. Es un fármaco originalmente desarrollado para el tratamiento de algunos tumores, que de hecho hoy en día se sigue utilizando y mucho en oncología, pero que lo hemos tomado prestado por algunos efectos adversos, perdón, algunos efectos que se han visto, digamos, beneficiosos en cuanto a las enfermedades autoinmunes. Altera la síntesis del ADN y la división celular en los tejidos que tienen rápida proliferación, por eso es muy bueno en oncología, ¿sí? Porque directamente elimina aquellas células en reproducción como las células tumorales. Y la dosis habitual es de 750 a 1000 miligramos o 1 gramo mensual en infusión endovenosa. Es un fármaco que sí o sí se utiliza con el paciente internado, pero se interna por un par de horas solamente, porque pasarle el suerito demora más o menos de 2 a 3 horas, ¿sí? Pero hay que internarlo porque no viene por vía oral y hay que utilizarlo de esta forma. Pero es una única dosis mensual, solamente una vez al mes se utiliza.
Efectos adversos que hay que conocer y muy bien de este fármaco, el principal es el que está ahí a la cabeza, la cistitis hemorrágica por acroleína. La acroleína es un metabolito activo de la ciclofosfamida que se deposita en las paredes de la vejiga y que si no es correctamente hidratado ese paciente, ese metabolito activo puede ocasionar una cistitis hemorrágica, que es una complicación grave, porque el paciente que empieza a sangrar por la vejiga, la única forma de que pueda cortar ese sangrado rápidamente es con una cirugía, y no siempre el paciente está en un centro de alta complejidad donde pueda tener acceso a un urólogo de guardia que le pueda hacer una cauterización endoscópica de la vejiga, con lo cual es sumamente importante que todo paciente que va a recibir ciclofosfamida esté bien hidratado. Lo que habitualmente hacemos es al paciente lo internamos, como les dije, se le pasa primero medio litro de solución fisiológica en forma rápida para hidratarlo bien. Atrás de ese medio litro de solución fisiológica se le pasa la ciclofosfamida diluida en otro medio litro de solución fisiológica, y atrás de esa dilución otro medio litro de solución fisiológica sola. Es decir, le pasamos 1,5 litros de líquido al paciente en las 2 a 3 horas que dura la infusión. Por supuesto, tenemos que estar muy seguros de que el paciente no tenga ningún problema cardíaco, sobre todo insuficiencia cardíaca, que de pronto por pasarle tanto líquido le generemos una falla de bomba. Tiene que estar bien desde el punto de vista cardiovascular. Pero de esta forma, utilizando este protocolo que les digo, el riesgo de cistitis hemorrágica se reduce a 0, ¿sí? A 0, es decir, no hay riesgo si ustedes lo hidratan de esta forma al paciente. En el caso de que lleguen a tener la mala suerte que en algún momento les pase, o no les pase a ustedes, pero lo escuchen y necesite alguien un consejo, hay un fármaco que se llama Mesna, que se puede utilizar para frenar justamente la cistitis hemorrágica porque inhibe la acroleína y produce una coagulación directamente de los lugares donde hay acroleína. Lo que pasa es que el Mesna es muy caro y no es fácil de conseguir. No es un fármaco que habitualmente lo tengan en las farmacias internas de los sanatorios, porque como les digo es muy caro, y con el tema de que los vencimientos a veces de los fármacos obligan a tirarlos, la gran mayoría de los centros no lo tiene disponible. Y si no están en una ciudad grande donde lo puedan conseguir rápidamente, no queda otra que la cauterización quirúrgica de urgencia, y si no tienen un urólogo que lo pueda hacer, ahí realmente están en graves conflictos. Entonces, en lugar de andar pensando en cómo resolver el problema, hay que pensar en cómo prevenirlo, y les vuelvo a repetir, se previene muy fácilmente hidratando muy bien al paciente, 500 mililitros de solución fisiológica, luego la ciclofosfamida diluida en otros 500, y posterior a eso otros 500 de solución fisiológica, es decir, 1,5 litros en total de líquido en las 2 o 3 horas que dura la infusión. La ciclofosfamida también puede causar leucopenia, con lo cual es importante que antes de cada infusión al paciente le hagamos un hemograma para estar tranquilos que tiene un número de blancos suficientes, que por más que con la ciclofosfamida bajen un poquito, porque siempre bajan, partamos de una base normal. Si yo le hago un hemograma al paciente y tiene 7.000 glóbulos blancos, yo voy a estar tranquilo de que le voy a hacer esa ciclofosfamida, y habitualmente baja entre 2.000 y 2.500 puntos. O sea que me baje de 7.000 a 2.000 a 5.000 no me va a causar ningún problema. Recuerden que el número de glóbulos blancos normal es de 4.000 a 10.000, pero si yo le hago un hemograma basal al paciente y tiene 4.000, y bueno, sabiendo que me puede bajar 2.000, lo voy a dejar con 2.000 glóbulos blancos, con lo cual es un riesgo. Ni hablar si tiene menos. Otra cosa que es importante saber es que es muy teratogénica la ciclofosfamida. De hecho, mencionábamos al principio que es un fármaco que inhibe la replicación del ADN, disminuyendo el crecimiento de los tejidos de rápido crecimiento, con lo cual es sumamente teratogénico, por lo cual no hay que darla en pacientes que estén embarazadas, está contraindicado en el embarazo. Y también saber que más de 6 infusiones de ciclofosfamida aumentan el riesgo de esterilidad, sobre todo en pacientes mayores de 30 años. ¿Sí? El aumento es proporcional a la edad, el aumento del riesgo, mejor dicho, o el riesgo, es proporcional a la edad del paciente y a la cantidad de infusiones que se le hacen. Entonces sabemos que hasta 6 infusiones, o sea, hasta 6 meses seguidos, uno puede usarla prácticamente sin riesgo, con un riesgo mínimo de esterilidad.
Y después de los 6 meses, y sobre todo en pacientes mayores de 30 años, si no puedo reemplazarla por otro medicamento, habitualmente lo que uno hace es la reemplaza por azatioprina, que es el fármaco que vimos anteriormente, pero en algunos pacientes no se puede reemplazar. Si la tengo que seguir usando, hay que seriamente sentarse con el paciente y plantear la necesidad de conservar material genético por si llega a quedar estéril para una posterior a futuro fertilización in vitro. Y las contraindicaciones obviamente son el embarazo, ya lo dijimos, porque es teratogénico, y los tumores genitourinarios, ¿sí? Los tumores previos, digamos, genitourinarios, ya sea tumores en el caso del hombre de testículo o en el caso de la mujer de ovario, fundamentalmente tumores que reaccionen a hormonas, el antecedente de este tipo de tumores contraindica el uso de ciclofosfamida porque está demostrado un aumento del riesgo de recidiva de este tipo de tumores en pacientes que tienen este antecedente. También interacciona con la allopurinol, fundamentalmente a nivel del hígado, con lo cual hay que tenerlo cuidado. Y habitualmente los usos más comunes en enfermedades autoinmunes de ciclofosfamida son en la nefritis lúpica, es decir, el lupus que tiene compromiso renal, también en los pacientes con lupus con compromiso neurológico y en las vasculitis sistémicas. Básicamente granulomatosis de Wegener o síndrome de Churg-Strauss, poliangitis con granulomatosis, etc. Todas las vasculitis sistémicas, el uso de ciclofosfamida es muy, pero muy común. Bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta acá que tengan? Profe, Sí. al ser tan teratogénica, antes de Sí. usarla, ¿se mide por la HCG o algo así, así como se hace el hemograma, o no? Sí, sí, es muy buena tu observación, me olvidé de decirlo. Por supuesto, en toda mujer en edad fértil que vayamos a hacer ciclofosfamida, aunque nos recontrajure que no está embarazada, tenemos que hacerle un test de embarazo. Es para seguridad nuestra, más que para la del paciente. Si el paciente te dice que no está embarazada, que menstruó ayer, para seguridad tuya, para evitar cualquier conflicto legal, es muy, muy recomendable hacerlo. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Bueno, muy bien. Vamos a tomar 5 minutitos, chicos. Si quieren tomar agua, tomar aire, ir al baño. Voy a apagar un minutito mi cámara y entonces en 5 minutitos retomamos con la segunda parte.
Muy bien, vamos a seguir entonces con la segunda parte de la clase. Esta parte es más corta y fundamentalmente vamos a hablar de los medicamentos más modernos y de lo que, como les decía al principio de la clase, tiene que ver solamente con... tenía que ver con poquitos fármacos y de golpe se ha venido todo un avasallamiento de este tipo de fármacos porque realmente han demostrado que cambiaron el curso de las enfermedades autoinmunes y las enfermedades reumáticas. Y acá pasa un poco al revés, ¿no? Fármacos que originalmente se producieron y se investigaron, digamos, y se desarrollaron para enfermedades reumáticas, ahora lo están tomando otras especialidades con muy buenos resultados. El gran problema que tienen estos fármacos todavía es el costo, porque la mayoría de ellos son importados, aunque ya han empezado a aparecer algunas opciones nacionales y que son buenas, pero bueno, siguen teniendo el limitante del costo que hacen que no puedan ser accesibles a todos los pacientes. Dentro de estos fármacos que llamamos fármacos biológicos, porque originalmente estaban producidos a partir de sueros humanos, que se replicaban y eso se transformaba en algo exponencial en laboratorio que era replicado y vendido. Tenemos varios grupos. El grupo quizá más antiguo y el que más estudiado está, y no por antiguo es viejo, estamos hablando de fármacos que tienen 20 años, no más que eso, son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Dentro de este grupo tenemos 5 fármacos hasta el momento desarrollados: infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab y certolizumab. De estos 5 vamos a hablar en común de todos ellos, porque en realidad las diferencias que existen son mínimas en la estructura de la molécula, y también quizás las diferencias más importantes tienen que ver con la posología y la forma de administrarlo, pero después en cuanto a indicaciones, contraindicaciones, básicamente es lo mismo. Estos fármacos marcaron una nueva era en el tratamiento de las enfermedades reumáticas. De hecho, como les decía, si hasta acá teníamos fármacos que podían enlentecer el progreso de la enfermedad o disminuir casi a frenarla, estos fármacos realmente administrados en tiempo y forma evitan completamente las limitaciones de los pacientes, haciendo que el paciente tenga una vida completamente normal, sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de discapacidad. Hay 5 moléculas aprobadas hasta el momento dentro de este grupo de los inhibidores del TNF, y como decíamos son altamente efectivos, pero bueno, estamos hablando de tratamientos que son muy pero muy costosos todavía, más allá de que la mayoría de las obras sociales aquí en Argentina, por lo menos en Argentina, cubran este tipo de medicamentos. Todavía hay un grupo importante de pacientes, como son los pacientes que no tienen obra social o mutual, que no tienen acceso, porque estamos hablando de tratamientos que salen entre 600 y 800 dólares por mes de tratamiento. Estamos hablando con un dólar oficial de más o menos unos 60.000 pesos argentinos por mes, con lo cual ustedes imagínense que esto no es accesible al bolsillo de la mayoría de los argentinos, si no se lo paga la obra social. Dentro de los mecanismos de acción que se conocen, se sabe que inhiben las moléculas de adhesión, ICAM1, estas que tienen que ver, ya habíamos hablado, con el reclutamiento de neutrófilos y linfocitos. Inhiben la síntesis de interleuquinas 1 y 6, justamente las interleuquinas más comúnmente presentes y desarrolladas en el desarrollo de las enfermedades reumáticas inflamatorias. Inducen la apoptosis de células proinflamatorias y inhiben también las mielometaloproteinasas, que son moléculas de reclutamiento. Yo ahí les puse las dosis y lo van a tener después en el material, las dosis de cada uno de los 5, no es para que se lo aprendan de memoria, simplemente para que vean que hay algunas diferencias. Infliximab, por ejemplo, se da solamente en infusión endovenosa, tiene esta contra que hay que internarlo al paciente durante unas 3 a 4 horas, pero la gran ventaja es que se hace una vez, se repite a los 15 días, se repite a las 3 semanas de la segunda infusión y luego se da cada 8 semanas, es decir, una vez cada 2 meses, el paciente viene, se pasa el suerito y se olvida. Etanercept, adalimumab, certolizumab y golimumab vienen en forma subcutánea para que el paciente se lo aplique solo, vienen en forma de lapicera, autoinyectable, para que el paciente no dependa de nadie y se lo aplica solo. Las diferencias tienen que ver con cada cuánto se da. El etanercept es semanal, adalimumab y certolizumab se dan cada 14 días.
y el golimumab se da una sola vez al mes. Es el más cómodo, pero no significa que sea mejor que el resto. Prácticamente en efectividad son todos igualmente efectivos. Por una cuestión de comodidad, prácticamente el infliximab está cada vez siendo menos usado, porque vuelvo a repetir, hay que internarlo al paciente, y teniendo estos otros donde el paciente se lo coloca solito, realmente es una muy buena opción. Y dentro de los efectos adversos que hay que conocer de estos fármacos, tenemos la reacción alérgica en el sitio de punción, sobre todo los pacientes que se colocan estas formas que son subcutáneas, pueden tener en el lugar de la punción con la primera y segunda dosis una reacción alérgica que no siempre obliga a la suspensión del fármaco, pero que en algunos casos lo hace. También existe el lupus inducido por drogas. El lupus es una enfermedad autoinmune con múltiples manifestaciones articulares, cutáneas, mucosas, neurológicas, renales, que se sabe que hay algunas drogas que pueden inducir esta enfermedad en pacientes genéticamente predispuestos. Bueno, este grupo de fármacos es uno de los fármacos que puede inducir lupus, y está demostrado que hay un aumento importante del riesgo de infecciones oportunistas, de linfomas y de infecciones respiratorias en los pacientes que reciben este tipo de fármacos, con lo cual es muy importante advertirlos a los pacientes fundamentalmente con el tema de la fiebre, ¿no? Si tienen fiebre, que hagan la consulta rápida y tener presente que estos pacientes pueden desarrollar infecciones no tradicionales, con lo cual hay que buscarlas y no quedarse solamente con lo de todos los días. De todas maneras, no son situaciones que obliguen a suspender el tratamiento, sino a un ojo clínico un poco más asertivo y a tratamientos más agresivos inicialmente. Sí hay que tener muy presentes las contraindicaciones. Interacciones de estos fármacos no se conocen, pero dentro de las contraindicaciones hay algunas que son absolutas y otras que son relativas. Dentro de las infecciones, contraindicaciones absolutas, tenemos la enfermedad neoplásica activa o que el paciente haya tenido en los últimos 5 años. Recordemos que estamos inhibiendo el factor de necrosis tumoral, que es una molécula que normalmente nos protege del cáncer. No es la única molécula que nos protege del cáncer, por eso se pueden utilizar estos fármacos, si no de hecho no se utilizarían, pero sí se sabe que en pacientes que están en recuperación de un tumor, el factor de necrosis tumoral alfa es el principal efector en la recuperación, con lo cual no lo bloquearíamos en un paciente que está con una enfermedad neoplásica activa o que la tuvo en los últimos 5 años. Esa es una contraindicación absoluta. Otra contraindicación absoluta son las enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, porque se sabe que el factor de necrosis tumoral también es un protector de la mielina, con lo cual en pacientes que ya tienen una enfermedad desmielinizante no le voy a sacar el poco protector que le queda. Y las infecciones activas recurrentes o crónicas, como una osteomielitis, infecciones protésicas, ya sean prótesis de cadera o prótesis de rodilla o de columna, también son contraindicaciones absolutas, como la infección también por micobacterias. Por lo tanto, todos estos pacientes que están en vías de recibir un tratamiento con inhibidores del TNF-alfa tienen que pasar por lo que se llama un screening previo. Este screening previo obliga a descartar justamente tuberculosis, o sea, le hacemos una PPD y una radiografía de tórax, hepatitis B, hepatitis C y HIV, pensando en infecciones crónicas, y obviamente un screening para enfermedades oncológicas mínimo, como una placa de tórax, una ecografía abdominal y algunos marcadores tumorales, como el PSA en el hombre, por ejemplo. Son contraindicaciones que son absolutas, el paciente no puede recibir estos fármacos. En cuanto a la insuficiencia cardíaca congestiva, también es una contraindicación, aunque no absoluta. Es una contraindicación absoluta cuando tenemos menos de 30% de función cardíaca, pero entre 30 y 60%, ajustando la dosis, se puede utilizar. Y el embarazo es una contraindicación relativa. ¿Por qué decimos relativo? Porque en la realidad ninguno de los fabricantes de estos fármacos ha hecho estudios en embarazadas. Entonces realmente no se sabe si estos fármacos tienen algún efecto nocivo sobre el embarazo o no. Sí, ya hay muchos reportes de casos, incluso yo en lo personal tengo 2 pacientes embarazadas que se han embarazado utilizando estos fármacos, y
debido a su gravedad de enfermedad reumática, hemos decidido continuar adelante con el tratamiento y no hemos tenido ningún tipo de alteración con respecto ni a la paciente ni al bebé. Con lo cual, hoy por hoy, la contraindicación del embarazo entra en un relativo, es decir, que si se puede sacar la droga y reemplazarla por otra, mejor, pero hay que siempre pensar en el costo-beneficio, y si el costo de sacarla en cuanto a enfermedad para el paciente va a ser mayor al beneficio que mantenerla, se mantiene. ¿En qué enfermedades están aprobados el uso de los anti-TNF? En artritis reumatoidea refractaria. Refractaria hablamos de la artritis reumatoidea que no podemos tratarla con ninguno de los fármacos que hablamos anteriormente, de los DARME tradicionales. Las artritis idiopáticas juveniles, las artritis psoriásicas refractarias, la espondilitis anquilosante, y fuera de las enfermedades reumáticas, otras enfermedades que hoy por hoy utilizan estos fármacos con éxitos importantes son las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, la psoriasis cutánea, la uveitis refractaria y la hidradenitis supurativa. Todas indicaciones para las cuales están aprobados este tipo de fármacos. Y yendo a tratamientos más modernos, a fármacos más modernos, fuera de los anti-TNF, tenemos los agentes biológicos que inhiben las interleuquinas. Estos tienen entre 10 y 12 años, dependiendo cuáles, y hay alguno que tiene 1 o 2 años solamente. Anakinra, por ejemplo, que es un inhibidor de la interleuquina 1, y tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, son los más viejitos, esos tienen aproximadamente 12 años. Después tenemos el sarilumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, que tiene apenas 2 añitos. El ustekinumab, que inhibe la interleuquina 12 y la 23, que tiene 5 o 6 años. El guselkumab salió este año, es un inhibidor de la interleuquina 23. Y el secukinumab, que tiene 4 años, e ixekizumab, que salió este año, tienen inhibición sobre la interleuquina 17. Estos inhibidores de las interleuquinas tienen prácticamente 2 indicaciones claras. Los antiinterleuquina 1 y 6 se utilizan para tratar artritis reumatoide, y los antiinterleuquina 17 y 23 se utilizan para espondiloartritis, artritis psoriásica y psoriasis cutánea. Cualquiera de estos inhibidores de interleuquina son tratamientos excelentes, son realmente muy eficaces. El mecanismo de acción hace que la inhibición de la interleuquina preponderante sea rápida, el paciente rápidamente mejora, en prácticamente 1 o 2 semanas uno ve el cambio y realmente es muy notorio. Se utilizan habitualmente como monoterapia, es decir, no necesita el paciente utilizar ningún otro tipo de fármaco, y todos estos fármacos vienen para ser usados tanto por vía subcutánea, en el caso que el paciente se anime a pincharse solo, como por vía endovenosa, en el caso del paciente que no quiera aplicárselo solo o uno necesite tenerlo un poco más controlado de cerca. Realmente son opciones muy importantes para aquel paciente que está con una enfermedad muy activa y que realmente viene mal hace mucho tiempo. Uno con esto lo mejora muy rápido, pero bueno, siempre tenemos que tener presente el tema del costo. Son un poco más costosos que los inhibidores del TNF, y tener presente que dentro de los efectos adversos que hay que considerar en estos pacientes, tienen una alta chance de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces hay que hacer un screening importante en estos pacientes de que no tengan ningún antecedente de trastornos digestivos previos, sobre todo ningún tipo de manifestación con diarrea, con moco, pus o sangre cada tanto. Si nos queda la duda, hacerle una endoscopía previamente para estar completamente seguros que no tienen ningún cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal, porque si lo tienen, aunque sea subyacente, estos medicamentos se lo van a agravar, y en algunos casos incluso está descrito, sobre todo con los inhibidores de la interleuquina 17, pacientes que no tenían ningún tipo de grado de compromiso gastrointestinal y que después del desarrollo del fármaco comienzan con esta enfermedad inflamatoria intestinal como consecuencia del uso del fármaco. O sea que es algo a considerar en forma importante como efecto adverso, que no es frecuente, pero que hay que tenerlo presente. Y finalmente, el último grupo dentro de estos medicamentos más modernos son las drogas que alteran en algún punto la transducción linfocitaria. Ustedes saben que la transducción linfocitaria, es decir, la cascada inflamatoria, es una cadena justamente de acciones donde intervienen distintas enzimas, distintos
distintas citoquinas proinflamatorias y hoy conocemos que hay muchos fármacos que pueden inhibir esta cascada inflamatoria en distintos lugares de la misma. Dentro de la reumatología utilizamos estos fármacos que inhiben en algún punto la cascada inflamatoria. El rituximab es un inhibidor de los linfocitos B, CD20, el abatacept, el belimumab y los inhibidores del JAK. En cuanto al abatacept, es un inhibidor de lo que llamamos la coestimulación entre linfocitos B y linfocitos T. En algún punto de la cascada inflamatoria de las enfermedades reumáticas hay una interacción entre linfocitos B y linfocitos T, mediados por una molécula que se denomina CTLA4, y entonces el abatacept inhibe la cascada inflamatoria al inhibir justamente esta molécula de coestimulación entre linfocitos B y linfocitos T. El abatacept es un fármaco muy noble, es el menos potente de los fármacos que llamamos biológicos, pero realmente es el más seguro de todos, ¿sí? O sea, si uno tiene un paciente que está muy mal y que realmente necesita un tratamiento biológico y tiene la duda si tuvo una tuberculosis, si no la tuvo, si tiene una hepatitis B activa o no la tiene, si en lugar de tener 5 años de estar sin tratamiento oncológico lleva 4 años y le falta un añito para llegar a los 5 y sí o sí tiene que utilizar un biológico, utilizaría este como primera opción porque, vuelvo a repetir, si bien es el menos potente, es mucho menos potente que un inhibidor del TNF-alfa, es mucho más seguro que los otros que hablamos. Entonces, en aquellos pacientes donde uno tiene algún riesgo aumentado de efectos adversos, sería el fármaco que primero uno utilizaría. Se utiliza en artritis reumatoide y en artritis psoriásica, y uno lo puede utilizar por vías endovenosa o por vía subcutánea. Después tenemos los inhibidores de la Janus quinasa, los llamados inhibidores del JAK o JAK-inhib, como los abrevian últimamente. Tenemos 3 en este momento en el mercado. Tofacitinib es el más viejito, tiene 4 o 5 años. Baricitinib tiene 2 años y upadacitinib salió en abril de este año. Los 3 actúan de la misma forma, inhiben la Janus quinasa. La Janus quinasa es en realidad un conjunto de receptores de membrana necesarios para la activación de las células T, y este conjunto de receptores tiene distintas subunidades, y por ahí las diferencias entre TOFA, BARI y UPA están en la inhibición de las distintas subunidades, pero los fines finales terminan inhibiendo el complejo completo de Janus quinasa, que es necesario, vuelvo a repetir, para la liberación de citoquinas proinflamatorias al estimular los linfocitos T. Estos fármacos están indicados en artritis reumatoide que no responden al metrotexato, o sea, la indicación es similar a los biológicos anteriores, con la diferencia que estos tienen la ventaja de ser por vía oral, ¿sí? O sea, no son ni endovenosos ni subcutáneos, sino que son por vía oral, lo cual le otorga un plus, ya que el paciente no tiene que andar manipulando aguja, no tiene que internarse, y por otro lado tiene una vida media un poco más corta, lo que hace interesante su perfil en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen mucho riesgo de infecciones, de que uno lo suspende y rápidamente el efecto se agota, cuando uno compara esto con un biológico que se da una vez por semana o cada 15 días o una vez por mes, donde el efecto es mucho más prolongado. Y lo que hay que tener en cuenta con respecto a los inhibidores del JAK es que un evento adverso muy frecuente de los mismos es la infección por herpes zóster, con lo cual todo paciente que va a recibir un inhibidor del JAK como tratamiento debe, previo a empezar el tratamiento con inhibidores del JAK, ponerse la vacuna para el herpes zóster. Es una vacuna que está disponible en casi todos los países, en nuestro país por supuesto que está disponible. Es un poco costosa, pero en general las obras sociales lo cubren. Y finalmente, el último medicamento del que vamos a mencionar, que altera la transducción linfocitaria, es el belimumab. El belimumab inhibe una proteína estimuladora de los linfocitos B, denominada BLyS, ¿sí? Y esta proteína, que solamente actúa sobre los linfocitos B, es una proteína que está muy involucrada en una patología que es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, este medicamento está formulado específicamente para esta enfermedad, para lupus eritematoso sistémico. Se indica como tratamiento coadyuvante, es decir, junto con otros medicamentos que se utilizan en lupus, como la hidroxicloroquina, por ejemplo, que ya mencionamos, y se da en dosis endovenosa
por el momento en nuestro país está disponible solo la formulación endovenosa y la dosis es de 10 miligramos por kilo cada 28 días. Ya existe en Estados Unidos y Europa la formulación subcutánea que se coloca una vez por semana en forma de autoinyector que se lo coloca el paciente, pero en nuestro país estaba previsto que la podamos empezar a utilizar a partir de junio, julio, pero bueno, con este tema de la pandemia esto se ha demorado, pero creo que el año que viene tendremos la formulación subcutánea, que es mucho más práctica y cómoda para el paciente. No tiene ningún efecto el belimumab sobre ninguna forma de artritis, esto lo menciono porque alguien me lo preguntó el año pasado, porque cualquier forma de artritis de la que hablemos, artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis seronegativa, artritis Sjögren's, artritis vasculítica, la que sea, cualquier forma de artritis está mediada principalmente por linfocitos de tipo T. Si bien los linfocitos B también actúan, están mediadas principalmente por linfocitos de tipo T. En cambio, el lupus no tiene ningún tipo de mediación en cuanto a linfocitos T y es una enfermedad exclusivamente mediada por linfocitos B. Por eso este medicamento es específico para lupus y no funciona en ninguna forma de artritis. Muy bien, y hemos llegado hasta aquí al final entonces de la clase, de lo que tenía para compartirles. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda que les haya quedado de alguno de los medicamentos o algún comentario que quieran hacer. Abrimos el espacio. Profe, Sí. el lupus inducido por infliximab, ¿es Sí. reversible o el paciente va a tener que hacer el tratamiento para el lupus de por vida? Bien, eso es tema del año que viene, pero te adelanto, simplemente te respondo lo que me preguntaste. Todos los lupus inducidos son reversibles. Uno tiene que suspender el medicamento que dio origen a la enfermedad y, en el peor de los casos, hacer un tratamiento por 6 meses. Pero el lupus inducido por droga es un problema reversible, que no deja ninguna secuela en el paciente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Bueno, muy bien. Sí. Profe, ¿Mariana? sí. Todos estos últimos que son como nuevos y tan buenos, para que los autoricen las obras sociales, como se debe probar que no han funcionado los anteriores, ¿no? O sea, no se pueden utilizar si funcionan los otros más antiguos. Por supuesto, no son fármacos de primera elección por el costo que tienen y sobre todo porque, te pongo un ejemplo, en artritis reumatoide, por ejemplo, el 70% de los pacientes los puedes manejar bien con los DARME tradicionales, ya sea solo con metrotexato o combinando el metrotexato con alguno de los otros, con hidroxicloroquina o con sulfasalacina o con leflunomida. El 70%. O sea que estos fármacos quedan reservados para un grupo menor, digamos que no ha podido resolver su problema con los fármacos tradicionales, o lo que a veces nos ha pasado es que uno puede resolver su problema, pero hace algún efecto adverso a los fármacos tradicionales. Con lo cual tenés que retirárselo y no te queda otra que pasar a terapia biológica. En esos casos no hay ningún problema, hablo de Argentina, porque la realidad de cada país es distinta. En esos casos uno hace la presentación ante la obra social y mucho depende de qué obra social estemos hablando, ¿no? Porque cada una tiene su librito. Hay obras sociales que con un resumen de teoría clínica y estudios del paciente te lo aceptan sin problema, y hay otros que te hacen completar infinidad de planillas, lo hacen ir y volver al paciente un montón de veces. Hasta en algún caso uno tiene que terminar con algún recurso de amparo presentado por parte del paciente por un abogado para poder conseguir la medicación, porque tengamos presente que las enfermedades reumáticas que no se tratan a tiempo terminan generando deformidad y discapacidad en el paciente. Y cuando llegó la deformidad y la discapacidad, para atrás no puede volver. Entonces yo me tengo que anticipar al daño. Eso es lo principal que el paciente tiene que entender y que la obra social debiera entender para poder autorizar. Porque si no, a la larga, y nosotros tenemos algunos trabajos hechos y publicados en cuanto al costo, a la larga, para la obra social el costo es mayor. Porque si después que el paciente se deformó, me tiene que pagar una cirugía de corrección, me tiene que pagar una prótesis, me tiene que pagar la rehabilitación, me tiene que pagar
el lucro cesante del paciente que no puede trabajar, le termina saliendo más caro que autorizarme un medicamento biológico. ¿Lucas? En el caso de que haya factores de riesgo, ¿se pueden hacer terapias, por ejemplo, que vayan rotando medicaciones para evitar la hepatotoxicidad, por ejemplo, o algún otro? Sí, se puede hacer. Uno trata desde el vamos de poder darle al paciente el mejor medicamento que le asegure no tener efectos adversos, pero como ustedes saben, en medicina el siempre y el nunca no existen, ¿sí? Siempre tenemos que dar un mínimo margen para la duda y para que nos vaya mal. O sea, uno tiene que aprender eso. Y conviene que lo sepan desde que son alumnos, que les vaya mal con un paciente no significa que son malos médicos, sino que hay variables que todavía no controlamos. Nosotros, a mí me encantaría encontrarme con Dios y que me dé el manual del fabricante, del ser humano, por decirlo de alguna manera, pero no lo tenemos, el manual del fabricante. Entonces siempre estamos jugando con variables que no conocemos, con lo cual uno siempre trata de darle al paciente el medicamento que crea que menos efectos adversos le va a generar, pero la chance que te genere algo siempre hay. Esta opción de rotar que vos decís es muy buena, solo que en la rotación no siempre lográs el mismo efecto con el fármaco que rotaste con respecto al original. Con lo cual hoy por hoy las recomendaciones dicen que una vez que vos encontraste el fármaco que mejor le lleva la enfermedad al paciente, tenés que tratarlo de mantener todo el tiempo posible. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Bueno, muy bien chicos, muchas gracias por la atención. Este material va a quedar subido en el campus virtual, así que ahí van a tener para consultar lo que necesiten y cualquier duda que tengan o cualquier cuestión adicional que les surja de la clase o después de mirar el material, ahí en el chat yo les estoy escribiendo mi correo electrónico personal. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir ahí al correo electrónico, no hay ningún problema. Ahí se los puse, es ejveloso@hotmail.com. Bueno, que tengan buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.